No, no, perfecto, mi pastor. Bueno, si tiene agüita. Buenas noches, bendiciones. Casi no llego, pero bueno, llegué. Trancón fuerte. Bueno, doy gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Él es bueno, todo el tiempo Él es bueno. Y vamos a entrar en materia, vamos a Juan. Hace 8 días quedamos en Juan capítulo 1, verso 7 o 7. De todas maneras voy a orar un poquito. Hago una oración pequeña. Padre, gracias. Gracias por este tiempo precioso, gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias porque tenemos ese privilegio, Señor, de poder escucharla, de poder recibirla. Gracias. Y sabemos, Señor, que hay millones de personas que no pueden escuchar la palabra, que aún pasan por esta vida, por esta tierra sin escuchar nunca tu palabra. Pero tú nos has dado a nosotros ese privilegio y hoy te damos gracias por eso, Señor. Lo aprovechamos al máximo y queremos pedirte que hoy podamos recibirla, que hoy podamos ser esos recipientes dispuestos a recibir tus palabras, Señor. Gracias te damos y bendecimos a cada una de las personas en este lugar. Yo bendigo a mis pastores, pongo la vida de ellos en tus manos y te pido, Padre, que les siga bendiciendo, les siga, Señor, respaldando en todo lo que ellos hagan. Y bendigo las familias aquí representadas por mis hermanos, Padre, que tú bendigas cada casa, que abras los cielos, Señor, sobre ellos y que ellos puedan ver cómo tú te mueves a favor de ellos mientras ellos, Señor, se deleitan buscando tu reino. Y Señor, bendigo a los que están también allí en YouTube, en internet, los bendigo desde la distancia. Padre, envío una palabra de bendición para ellos. Te doy gracias por cada uno de ellos, sus familias. Cumple tu plan y tu propósito con ellos en esos lugares distantes donde se encuentran. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días quedamos para empezar el verso 7, ¿cierto? ¿O terminamos el 7? Para comenzar el 8. Bueno, dice este evangelio allí en el capítulo 1, ¿no? Verso 8. Hablamos de quién hace 8 días, de Juan el Bautista, y pudimos escudriñar un poco sobre la vida de este hombre tremendo, ¿no? Vimos que no fue cualquiera, no fue cualquier hombre, fue un hombre escogido por Dios, desde antes de nacer. Ya Dios lo tenía destinado para ser ese heraldo, esa persona que anunciara la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que lo presenta prácticamente, ministerialmente Él es el que le da la bienvenida, ¿no? Y vimos que fue un hombre que es tan importante que hasta el mismo ángel que anunció el nacimiento de Jesús es el que anuncia el nacimiento de él, de Juan. Y vimos que era hijo de sacerdotes, ¿no? Porque tanto Zacarías, que era el sacerdote, era levita, también Elizabeth pertenecía a esa tribu de donde provienen los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces Juan podía haber sido sacerdote,
y haberse formado como sacerdote para ministrar en el templo, pero Dios tenía un llamado más alto para Juan, un llamado más grande para Juan, y era el de anunciar a aquel que había de venir, a Jesús. Amén. Y bueno, vimos tantas cosas tan tremendas de Juan, hasta de pronto sus errores, aunque nunca Jesús dijo nada en contra de Juan, siempre lo elogió, lo exaltó. Vimos que de todas maneras el Señor no hizo gran cosa después de que él estuvo preso, fue decapitado allí. Probablemente él creía que el Señor lo iba a sacar de allá, pero no. Y vimos por qué, ¿no? Vimos una enseñanza bonita sobre lo que no debemos hacer. Nosotros no debemos nunca tomar el lugar del Señor. Nosotros debemos seguirlo a Él. Por más que Él nos dé un ministerio grande y un ministerio tremendo, un ministerio de multitudes como el que fue el de Juan. Juan tuvo un ministerio de multitudes, lo seguían multitudes en toda esa región. En el momento en que el Señor apareció, Él debía haberlo seguido y haber parado su ministerio, porque ya había terminado y era seguir al Señor y ya. Pero Él siguió haciendo discípulos allá al otro lado del Jordán y bautizando, y esa no era la idea era que Él siguiera a Jesús. Vamos al verso 8, de una vez. Dice, hablando de Juan: no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa era su misión. Él, aunque para muchos israelitas fue la luz por su predicación fuerte, una predicación respaldada por el Espíritu Santo, no era la luz era aquel que él estaba anunciando, ¿cierto? Y él solamente tenía que dar el testimonio en el momento que apareciera de la verdadera luz, que era Jesús. Amén. Eso es lo que dice el verso 8. No era la luz Juan, pero su ministerio fue tan impactante que siento que el apóstol Juan aquí en este verso aclara, ¿no? Él no era la luz, a pesar de que su ministerio fue tremendo. No era la luz, vino a dar testimonio de la luz. El verso 9 dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Mira que así como dice que Juan no era la luz, en el verso 9 dice que existía la luz verdadera, ¿cierto? Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Cuando empezamos a hablar de la luz, ¿cierto? Cuando dice Juan que en el verbo o en la palabra estaba la luz, ¿cierto? Era la luz, y que esa luz era la vida, ¿cierto?, de los hombres. Vemos que esa luz alumbra, como dice aquí en el verso 9, a los hombres. Realmente esa luz viene a disipar las tinieblas que hay en el corazón del hombre, porque las tinieblas están ahí, porque aún en muchos seres humanos hay tinieblas. Y aún hablábamos en esa clase que en nosotros todavía puede haber áreas de tinieblas que necesitan ser alumbradas por la luz de Jesucristo, o por la luz, como dice aquí en estos primeros versículos de Juan 1, del verbo, la luz de la palabra, del logos. Amén. ¿A cuántos la luz de la palabra les ha alumbrado? A todos, yo creo, los que estamos acá. Pero ¿a cuántos les sigue alumbrando? ¿A cuántos que escuchan el mensaje, ¿cierto?, de la palabra de Dios, o lo leen en sus casas, les alumbra esa palabra? Yo creo que a todos. Alguna vez esa palabra nos ha confrontado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra hace eso. La palabra, cuando llega, es como cuando usted está en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, y lleva mucho tiempo en ese cuarto oscuro, y de un momento a otro le ponen un foco de luz o la luz. ¿Usted qué hace? ¿Qué siente? Uno siente que ¿cierto?
Ese es el choque que produce la luz en las tinieblas. Y probablemente en nosotros ha producido muchos choques, digo yo, que ha hecho que primero cambiemos de qué, de rumbo en nuestro vivir diario. ¿Cierto? Nosotros de pronto teníamos una forma de vida, unas tradiciones, costumbres, bueno, hasta ideologías, pero vino la luz, nos alumbró y eso hizo que pudiéramos cambiar muchas cosas de nuestra vida. Porque la luz hace eso, la luz entra a las tinieblas y las disipa, pero no es cuando estamos expuestos a esas tinieblas por mucho tiempo y llega la luz, ¿cierto? Eso causa impacto, causa un impacto tremendo. Pero dice aquí el verso 9 que lo dice de una manera muy linda, ¿no? Esta versión: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Alumbra a quién? A nosotros, diga, nos alumbra a nosotros, nos alumbra a nosotros. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Él amén. Mira lo tremendo. Él estaba en el mundo estaba, como dice tu versión, y el mundo fue hecho por medio de él. Mira lo lindo. Él estaba en el mundo, el verbo, la palabra, el logos, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo, dice acá, no lo conoció. A lo suyo vino. Mira lo lindo, no dice a los suyos, dice a lo suyo, a lo que era de él, a lo suyo. ¿Qué cree usted que era lo suyo, que era lo de él? Todo, ¿cierto? Todo lo que había sido creado en este mundo era de él, él lo hizo. Él hizo la tierra, ¿cierto? Entonces dice que a lo suyo vino, pero dice, ¿qué dice? Y los suyos no lo recibieron. Aquí dice y los suyos. ¿A quién se refiere a los suyos? Yo personalmente creo que en parte habla de Israel, ¿no? Israel lo rechaza. Aunque acuérdese que los primeros creyentes son judíos, son israelitas. Pedro, todos los discípulos eran. Pero como pueblo Israel rechazó a Jesús. Pero yo creo que también cuando habla de y los suyos no lo recibieron, habla del ser humano en sí. Porque aunque multitudes, aunque han habido multitudes que se han convertido a través de la historia, realmente siempre hemos sido un remanente. Siempre hemos sido un remanente. Y la generalidad del ser humano lo ha rechazado y lo sigue rechazando. Entonces dice aquí que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, primeramente, como lo dice Pablo muchas veces, que la salvación vino primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Yo creo que aquí también ese rechazo primeramente fue de los judíos, también de muchos gentiles, ¿cierto? Los suyos. Me gusta esa expresión, los suyos. Somos de Él. Él nos creó, Él creó todo lo que hay, todo lo que vemos y aún lo que no vemos lo hizo Él. Todo le pertenece a Él, todo. A veces nosotros nos agarramos tanto de las cosas que tenemos como en cierta manera esa costumbre que tienen los niños ¿no ha visto los niños pequeños que tienen una etapa de su vida de que todo es mío, 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 ¿cierto? Y se aprenden esa palabra mío, mío, mío. Y creemos que todo es mío, pero nada es nuestro, nada es de nosotros, todo le pertenece a Él, hasta nuestra propia vida. Todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que usted y yo somos y tenemos en esta vida es por pura gracia de Dios. Amén. Lo hemos recibido, es regalo, es ganancia. Entonces, a veces, ¿cierto?
Llegamos a este mundo sin nada y probablemente nos vamos a ir sin nada, pero vivimos cuidando todo como si fuéramos a tenerlo para siempre o fuera algo. Todo le pertenece a Él. Todos nosotros somos como mayordomos de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y un mayordomo no es dueño de nada, un mayordomo sencillamente administra las cosas. Pero el dueño es el Señor, el dueño. Por eso ese título, el Señor. La palabra Señor significa amo, dueño de. Él es el dueño de todo, amén. Y esta expresión es linda: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el verso que 11, verso 11, vea, 8, 9, 10 y 11. Ya los vimos y no sé si hay alguna pregunta o algún aporte sobre estos versículos, porque vamos a entrar en un texto que es tremendamente poderoso. Señor. En el versículo 11 dice: a lo suyo vino. Siempre uno aprende que Jesús vino y hay un Edén en la tierra que le pertenece a Cristo. Escuché ese término de un rabino, que es Israel. Él ama a Israel, es su tierra santa y él ama a Israel. Dice que debemos orar por él, pero como ellos no lo recibieron, dice, y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas personas en esta etapa moderna en la que vivimos no lo reciben, pero le pertenecen a él? ¿Cuántas personas se congregan y dejan de congregarse? ¿Cuántas personas tienen un llamado y no aceptan el llamado? Esos son los suyos que tampoco le reciben. Así es. Y mira que dice la Biblia, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, dice algo muy lindo, que Dios le dio un nombre a él que está sobre todo nombre, ¿cierto? Para que en el nombre de Él, de Cristo, del Señor, se doble toda rodilla que está en ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Yo le voy a decir algo: toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. El problema es que algunos lo van a hacer en el infierno, pero todos lo van a hacer algún día. El problema no es dónde lo va, el problema no es declarar a Jesús Señor. Todos van a declarar un día, toda lengua va a declarar un día que Jesucristo es el Señor. El problema es dónde. Por eso dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. Toda lengua y toda rodilla se doblará, que está toda rodilla y toda lengua que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos confesar que Jesús es el Señor. Y no solamente Jesús es el Señor, es nuestro Señor. Amén. Es nuestro Señor. Igualmente, el aporte que hacía mi pastor sobre los judíos, el pueblo de Israel, en 2 Corintios capítulo 3, si quiere vamos un minutico allá. 2 Corintios capítulo 3, dice en el verso, leámoslo desde el 12, dice: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Yo lo ubico un poco en esta lectura de todo el capítulo 3. Pablo está haciendo un paralelo entre el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto, ¿cierto? Y dice que en el ministerio del antiguo pacto, por ejemplo, Moisés tuvo un encuentro con Dios que hizo que su rostro resplandeciese. Y eso está ya en los primeros libros de la Biblia, ¿cierto? En lo que conocemos como el Pentateuco o la Torá. Y dice que él ponía
un velo para que la gente supuestamente no viera el resplandor de su rostro, pero Pablo dice no era para eso, era para ver que ese resplandor se le estaba yendo. Porque en el ministerio del antiguo pacto, ¿cierto? La gloria de Dios no permanecía, aún no podía permanecer en el hombre. Y es más, nunca estuvo dentro de Moisés o dentro de los seres humanos en el antiguo pacto. Pero esa gloria resplandeció tanto sobre Moisés que su cara brillaba, ¿cierto? Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que en este nuevo pacto la gloria es diferente, porque ya la ley, por ejemplo, que fue escrita en ese momento fue escrita en piedra, pero la ley hoy en día el Espíritu Santo mismo la está escribiendo en nuestro corazón, o la escribe en nuestro corazón, porque nosotros hemos recibido al Señor dentro de nosotros. Y dice el verso 13, y no son, bueno, ya lo leímos, no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los israelitas, se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso un velo en los israelitas para que no vieran la gloria del Hijo de Dios. Hay un velo, ¿cierto? Y dice hasta el día de hoy. Y dice, y cada vez que se lee a Moisés un velo está puesto sobre sus corazones, porque cuando nosotros leemos a Moisés en los primeros libros de la Biblia, todo tiene que ver con Jesús, todo tiene que ver con Cristo, pero ellos no ven, tienen un velo, ¿cierto? Pero dice aquí que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Amén. El velo es quitado. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Metamorfosis, la misma palabra que estudiamos ayer. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo allí Pablo? Que para que el velo les sea quitado a ellos, tienen que volverse. Va a haber un día en que ellos se van a volver al Señor, y el velo va a ser ¿qué? Quitado. Y evidentemente hoy en día muchos judíos que se han vuelto al Señor, el velo les ha sido quitado, porque hay muchos judíos convertidos al Señor. Yo no estoy hablando de los grupos mesiánicos que hay por ahí, son gente buena que ama a Israel, que aman al Señor, pero la mayoría son cristianos que se han vuelto, como son judaizados, digo yo, y quieren judaizar a los cristianos. Pero no se trata de judaizar al cristiano, se trata de cristianizar al judío, o sea, volver al judío a Cristo, al Mesías. Amén. Y hay judíos realmente judíos, que se han vuelto al Señor, y cuando ellos se vuelven al Señor, el velo es quitado y empiezan a ver todas las palabra que está escrita sobre Jesús en el antiguo pacto, todo lo que Moisés escribió sobre Jesús. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da libertad, y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros esa transformación, como dice allí en el verso 18, esa transformación, ¿cierto? Llevándonos cada día a la imagen de Jesús, a que seamos más, o a que reflejemos más a quién, a Cristo, que era lo que hablábamos ayer en el mensaje de ayer. Entonces vemos aquí que Israel tiene un velo, ¿no? Hay un velo en ellos que no les permite reconocer a Jesús como el Mesías, como el Señor, el Hijo de Dios. Entonces vamos al verso 12. Dice, así como termina el verso 11 diciendo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, el verso 12 es una continuación de esa misma idea. Dice más, ese más conecta al verso anterior con este verso 12. Más, mira que hay un remanente, más a todos los
que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremenda palabra, ¿no? A mí es de los versículos que más me gustan de la Biblia. Juan 1:12. Porque Juan 1:12 hace una distinción entre los que no lo recibieron y los recibieron, y entre los que lo recibieron. Amén. Dice que los que no lo recibieron, bueno, están allá, pero que los que lo recibieron, a ellos se les dio poder, potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea que todos los seres humanos no son hijos de Dios. Pregunto, hay gente que cree que todo ser humano es hijo de Dios. Hemos sido creados por Dios, ¿cierto? Pero aquí dice que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creyeron y recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, diga, el verbo, el logos, la palabra tiene nombre. Tiene nombre. Aquí ya Juan, el apóstol, nos está acercando y nos está mostrando quién es ese logos, quién es ese verbo, quién es esa palabra, ¿cierto? Y nos está diciendo que tiene un nombre. Y nos está diciendo que los que creen en su nombre y reciben a ese logos, a esa palabra, a ese verbo, se les da poder de ser hechos hijos de Dios. Se les da poder de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Potestad, poder, dice acá. Amén. Y aquí hay una palabra que es bien bonita. Es un verbo, ser hechos. La palabra hechos, hijos de Dios, hechos, es una palabra griega que se escribe ginomai, así se escribe, la voy a poner aquí. Hechos, hijos de Dios. Esa palabra hechos es una palabra griega que se escribe así, mira, ginomai, una palabra griega que se escribe así y significa generar o llegar a ser. Generar. O llegar a ser, generar. Esa palabra ginomai, hay varias palabras. Usted va a notar ahorita que hay otra palabra que son muy parecidas, muy similares, ¿cierto? Producir también, ¿cierto? Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser producidos, hechos, generados, hijos de Dios. Llegaron a ser hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Y aquí la palabra hijo es una palabra griega también. Y es importante porque aquí vamos a mirar que se escribe o se lee así, tecnón. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra tecnón literalmente traduce niño recién nacido. Así traduce, la palabra tecnón traduce niño recién nacido. ¿Señor? Sí, sí, señor. Es que hay varias palabras griegas para esta palabra que siempre se traduce hijo, pero todas son diferentes. Así como estudiamos la palabra vida, ¿se acuerda? Que la mayoría de las traducciones de nosotros
en el texto traducen vida, pero en el griego son palabras diferentes. Hay una que se escribe bios, hay otra que se escribe suge, hay otra que se escribe zoe, y son diferentes vidas, porque una es la vida física, la otra es la vida del alma, la otra es la vida del espíritu. Amén. Pero desafortunadamente siempre que tú ves la traducción al español, siempre la traducen vida, vida, vida. ¿Cierto? Como por ejemplo, ese texto que está por ahí en Mateo 16 dice que todo aquel que quiera salvar su vida, ahí dice suje en el griego, la perderá, ¿cierto? Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, que pierda su alma, su suje por causa de mí, la salvará. Pero si usted se va, por ejemplo, en él estaba la vida y la vida era la luz, allí también dice vida, ¿no? La misma palabra que utilizaron para traducir esa suje, que es la vida del alma. Suje es alma, de ahí viene la palabra psiquis, suje, psiquis, alma, que tiene que ver con pensamientos, emociones, voluntad, ¿cierto? La traducen vida, pero la misma palabra allí de Juan capítulo 1:4, que dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, esa es otra palabra totalmente diferente, es la palabra zoe, y la traducen vida, pero es una vida diferente a suje, es la vida del espíritu. Pero en el español usted siempre va a ver la traducción vida, vida. Entonces, por eso es que uno debe escudriñar la palabra, ir un poquito más allá, cada palabra qué significa. Aquí, por ejemplo, hijo significa tecnón, pero usted va a buscar otros textos más adelante donde también se traduce hijo, pero es otra palabra totalmente diferente, con un significado totalmente diferente. Porque hay hijos recién nacidos, pero hay hijos maduros también, ya grandes, crecidos, y se utiliza una palabra diferente para esos hijos grandes, maduros, crecidos. Y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces aquí hay varias palabras interesantes. Una es hecho, ginomai, que significa generar, producir o llegar a ser. Y hay otra palabra que es bien, bien importante, que es esta, ¿cierto? Hijo. Y es la palabra tecnón, que significa niño recién nacido. O sea que lo que está diciendo aquí es que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado, ¿cierto?, potestad de ser generados, hechos, producidos en niños recién nacidos, o de nacer. Yo creo que la palabra allí es nacer, como niño, un bebé. Es bebé, es un niño que acaba de nacer. Un tecnón es un niño que acaba de nacer. Eso es un tecnón, ¿cierto? Entonces, pero mira lo lindo. Yo siempre trato de llevarlos a que hagamos una comparación entre el texto que pasó y el texto que estamos estudiando. El texto que pasó dice: a lo suyo vino y más a lo suyo no le recibieron, más a los que le recibieron. O sea que hubo un grupo que lo recibieron. ¿Qué pasó con ellos? Mire, se les dio poder, potestad, derecho de ser hechos hijos, tecnones de Dios, recién nacidos de Dios, hijos de Dios. Hemos nacido. Cada vez que alguien recibe a Jesús y en él se produce el nuevo nacimiento, ¿cierto? Hay un nacimiento, hay un bebé. Por eso Jesús, cuando habla con Nicodemo, cuando habla de nacer del Espíritu, pone como la comparación entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, ¿no? Por eso Nicodemo queda un poco como así, volver otra vez al vientre de nuestra madre. No entendía, nacer de nuevo. Sí, nacer, porque eso es lo que pasa con una persona que recibe a Jesús, nace espiritualmente de nuevo, es un bebé, es una persona recién nacida espiritualmente hablando. Amén. Espiritualmente hablando. Usted puede tener 50, 60 años y ser ya un adulto maduro en su forma de pensar, pero si acaba de recibir a Jesús, usted nació de nuevo en ese momento y usted es un bebé, apenas acaba de nacer espiritualmente. Amén. Acaba de nacer espiritualmente. Entonces, eso es importante. No todos somos hijos. A veces creemos que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos. Solo los que le recibieron y creen. Recibir y creer, ¿cierto? Porque no solamente creer, hay que recibir.
Hay que recibir ese regalo, hay que recibirlo, ese logos, esa palabra, ese verbo, hay que recibirlo en nosotros para poder llegar a nacer de nuevo y ser un hijo, un tecnón, un niño recién nacido de Dios. Amén. ¿Estamos? Y ahí pasamos al siguiente. No sé si hay algún sobre ese texto. ¿Alguien quiere aportar o quiere preguntar sobre ese texto algo? Una palabra también importante ahí, aunque yo no la tengo subrayada en el estudio, pero la tengo por acá, que es bien importante también, es esa palabra poder o potestad, ¿cierto? De ser hechos, potestad. Dice, mire la palabra, yo la tengo por acá. Es la palabra exousia, que significa eso, significa un derecho legal, un poder legal que se le ha dado a esa persona, un poder legal, un derecho legal. ¿De qué? De ser hecho hijo de Dios. Eso significa la palabra allí. ¿Cómo dice su versión? ¿Dice potestad o poder? Derecho también dice, ¿cierto? En algunas versiones dice se les dio el derecho. Y es que es un derecho legal, es un poder legal, ¿cierto? Habla como casi en términos de derecho, de abogados. Es un poder legal que se le da a esa persona de ser generado o convertido en un hijo de Dios por hacer ese acto de recibir y creer. Recibir y creer. Amén. Ese texto es tremendo. Es tremendo. Sí. ¿Cómo? De la palabra potestad o poder o derecho. Es souxia, se escribe, es una palabra griega, ¿no? Ahí en algunas versiones dice poder, en las otras dice potestad, en las otras dice derecho. Es lo mismo, pero la palabra griega que se utiliza se escribe así, espera a ver si es con S o C, yo ya ni me acuerdo. Con S, exousia. Exousia es una palabra griega que significa derecho legal, poder legal, ¿cierto? Autoridad, jurisdicción también significa. Es una palabra muy, en el griego es muy usada por los abogados, digámoslo así, es un poder legal, es un derecho legal, es una potestad que tiene esa persona de ser generada o producida como un tecnón, como un hijo de Dios. Amén. Seguimos al 13. ¿Seguimos al 13 o hay alguna? El verso 13 dice también algo poderoso, dice, los cuales, está hablando de quiénes, aquellos que lo recibieron, ¿no? Los cuales, y me gusta la versión Reina Valera 60, ¿sabe por qué? Porque utiliza la palabra clave. Hay versiones, la mayoría de las versiones modernas no utiliza esta palabra, pero la palabra original allí tiene que ver con esta palabra. Dice, los cuales no son engendrados. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo dice su versión? ¿Dice engendrados? ¿Dice la de ustedes? Engendrados. Bueno, hay unas versiones que no dicen engendrados, ¿cierto? No sé la de la pastora que dice nacieron. Que no nacieron de voluntad de carne. Bueno, no son engendrados, dice aquí. La palabra engendrado es una palabra clave también, porque tiene que ver con, en el griego es la palabra genao, el genao de Dios. Nosotros somos el genao de Dios, de ahí viene la palabra gen,
que se utiliza en la biología, genética. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados. Voy a poner la palabrita acá. Engendrados. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Son engendrados de quién? De Dios, ¿cierto? Son engendrados de Dios. Y la palabra engendrado, ¿cierto? Es una palabra griega que se escribe también así, genao. G con doble N, genao. De ahí viene la palabra gen, y de ahí se deriva también la palabra genética. Cuando yo leo este versículo, yo llego a una conclusión, que así como hay una genética física, biológica, hay una genética espiritual también. Amén. Hay una genética espiritual. Aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que esos que le recibieron, esos que creyeron en su nombre, esos que se les dio poder, se les dio potestad o se les dio el derecho de ser hijos tecnón de Dios, ¿cierto? Hijos de Dios, ¿cierto? Ellos fueron o llegaron a ser hijos no por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre, no por voluntad física, sino que fueron engendrados, ¿cierto? Hay una genética, fueron engendrados ¿por quién? Por Dios. Fueron engendrados por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo, o los que hayamos nacido de nuevo, ¿cierto? Llevamos dentro de nosotros o dentro de nuestro espíritu la genética de Dios, el ADN de Dios, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, ¿cómo recibimos usted y yo esa información genética? Porque es que eso es lo que significa la palabra genao, significa gen. ¿Cómo recibimos el gen de Dios? ¿Por medio de quién? ¿Qué fue lo que usted recibió cuando recibió a Jesús y nació de nuevo? Dígalo duro. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mire, lo que lo hace a uno hijo de Dios es el Espíritu que mora en nosotros. Usted puede, ¿cómo es que dice? Cantar como un pato, caminar como un pato, hacer muchas cosas de pato, pero si no tiene la genética del pato, pues no es pato, ¿cierto? Hay gente que religiosamente parecen que son, pero no son. Lo único que hace que usted sea es la genética de Dios que está dentro de usted por medio del Espíritu Santo. Juan dijo algo muy lindo en una de sus cartas, en el capítulo 5, no me acuerdo el versículo, primera de Juan capítulo 5, en una de sus cartas, primera de Juan, él dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios, la vida eterna. Y la única manera de tener al Hijo es teniendo al Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos hablando en términos genéticos acá, ¿cierto? ¿Cuántos aquí fueron engendrados por Dios? Amén. No lo dude. Hace unos meses yo estuve dando una enseñanza acá, haciendo una comparación de lo que dice Efesios capítulo 1 verso 4 y 5, porque eso hay que traerlo, hay que hacer la claridad de eso, amén. Porque si hay un velo, ahora sí hablando de velos, en la iglesia cristiana tradicional es en esto, en el Efesios, ¿qué, pastor? El que tiene al Hijo tiene la vida. Léalo duro, mi pastor. Así es. A mí me parece ese versículo contundente.
Porque a veces le preguntan, pero ¿qué me hace a mí cristiano? Tener Biblia, ir a la iglesia, cantar alabanzas, levantar las manos, caerme cuando oran por mí, cosas de esas. No. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida de Dios. Amén. Entonces, hacíamos confrontábamos un poco este versículo o estos dos versículos de Juan 1, 12 y 13 con unos versículos que están en Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Dice la palabra allí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tremendo. Dice allí, ¿cierto?, que usted y yo hemos sido ¿qué? Adoptados. Entonces esto produce un conflicto, ¿no? Porque Juan dice que somos engendrados, pero Pablo por allá dice que fuimos separados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados por medio de Jesucristo. Entonces yo le pregunto, ¿usted es adoptado o usted es engendrado? Pero entonces Pablo está diciendo mentiras. ¿Ah? Porque es que el problema no es que usted diga, no, engendrado y ya no. El problema es que Pablo lo está diciendo, ¿cierto? ¿Cómo? Vamos para allá. Vamos a traer claridad a eso, porque alguna vez que yo ¿sabe a partir de cuando yo empecé a estudiar esto? Hace tiempos yo chocaba mucho con esa palabra adoptado. Yo decía, ¿adoptado? Entonces, ¿quiénes son los hijos reales? ¿Sabe qué me dijo una vez una persona? No, es que los verdaderos son los judíos, nosotros somos adoptados. O sea, los que lo rechazaron son los hijos y los que lo recibimos somos los adoptados. Eso no dice Juan capítulo 1, 12 y 13, dice que fuimos engendrados. Amén. Mira, hay otro texto, vamos a mirar Gálatas, vaya conmigo a la carta de Pablo, Gálatas, y el tiempo aquí corre terriblemente, capítulo 4, ¿cierto? Es que siempre que yo he estos estudios duro hasta 2 horas, eso lo oí en salas de casas, en un ambiente diferente de célula. Entonces ahí como que el tiempo no es tan limitante, ¿no? Dice en el verso 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí hay una adoptada, véala ya, Claudia. ¿Adoptada? Diga, ¿adoptada qué? Al revés. Sí. Para allá vamos. ¿Cómo? ¿Va qué? Y un engendrado. No. Y la verdad, ¿sabe cuántos adoptados hay? Como 5. Pero no nos da el tiempo para leerlos todos. Hay más. Hay más, pero vamos a aclarar eso, porque yo no creo que Juan diga mentiras y no creo que Pablo diga mentiras. Amén. Pero sí hay que. ¿Quién estuvo en ese domingo que yo prediqué sobre esto? Mi pastor, ¿cierto? ¿Tú estuviste? ¿Te acuerdas? Entonces tienes claridad. ¿O ya se te olvidó? Todavía te acuerdas. Todavía te acuerdas, ¿cierto? Bueno, vamos a traer claridad un poquito sobre este tema. Mira que tenemos que mirar la palabra hijos en estos 2 textos de Pablo. Ahí ya no se utiliza la palabra tecnón, recién nacido.
ahí se utiliza otra palabra, ¿cierto? Se utiliza otra palabra para hijos allí. Y la palabra que se utiliza allí es la palabra, hay muchas formas de escribirla, hay algunos que la escriben con H, otras sin H. Venga, yo tengo aquí un diccionario, espérense un minutico. Y le digo cómo la escribimos mejor, cómo nos queda un poco más parecida. Efesios capítulo 1, verso, ¿qué era? ¿5? Habiéndonos predestinado, sí, predestinado. Espérate. Para ser que adoptados hijos. Adoptados hijos. La palabra allí es, aquí la escriben, espere que ahí tiene una H y una. Así la escriben aquí, mira. Huío. Yo la escribía con H primero. Aquí la escriben así. Huío. La palabra huío, ¿qué significa? Hijo, ¿cierto? Pero ¿qué clase de hijo? Hijo maduro. Ya no es un recién nacido como Tecnón. El Tecnón es un recién nacido, es un bebé. Pero el huío es un hijo que ha pasado por un proceso. El huío es un hijo que ha pasado por un proceso hasta llegar ¿a dónde? A la madurez, ¿cierto? ¿Cuántos bebés hay acá? Ya no hay bebés. ¿Cuántos aquí fueron bebés algún día? Todos, digan, todos fuimos bebés algún día, ¿cierto? Para llegar a lo que somos hoy, pasó ¿qué? Un proceso, un tiempo, ¿cierto? En el que ¿qué pasó? Crecimos y ¿qué más pasó? Maduramos, ¿cierto? Ya no somos los bebés pequeñitos que necesitábamos la asistencia de papá o mamá todo el tiempo, ¿cierto? Dependíamos de ellos todo el tiempo. Ahora somos grandes, ahora ya no dependemos de papá y mamá, sino que ahora nos valemos por nosotros mismos, ahora somos maduros, ahora somos grandes, pero pasó un tiempo para eso, un proceso, ¿cierto? Es un proceso realmente, un tiempo. Y ahí es donde entra la palabra adopción, la palabra que en la mayoría de las Biblias traducen adopción, ¿cierto? Es la palabra griega, igual que se escribe aquí, huiotesia. Bueno, aquí está mal. ¿Cómo es que se escribe? No me acuerdo si es H. Bueno, escribámosla así. Venga, la busco por acá. Huiotesia, que es la palabra adopción que encontramos allí en la Biblia, ¿no? La palabra original, la palabra griega, vea, yo estoy mal, estoy escribiéndola re mal. Permítame, porque es que esta palabra es huiotesia. Es una palabra que se divide en dos palabras griegas, huio y tesia. Huio es hijo maduro, tesia significa, de ahí viene la palabra tesis, significa proceso, un proceso, ¿cierto? Por el que se debe pasar. Entonces, realmente la palabra adopción en la Biblia, esa palabra que se escribe en el griego huiotesia significa proceso por el que se debe pasar para llegar a la madurez. Porque la palabra huio significa hijo maduro, huiotesia
Y la palabra tesia, de ahí viene la palabra tesis, es proceso. Y esa palabra significa proceso por la cual debe pasar un hijo para llegar a la ¿qué? A la edad madura, a la madurez. Amén. ¿Estamos? ¿Qué significa para nosotros la palabra adoptado? Significa recibir como hijo legalmente, con todo el derecho legal, a alguien que biológicamente no es hijo. ¿Cierto? ¿Cuántos aquí fueron adoptados? ¿Alguien fue adoptado? Creo el día del mensaje yo pregunté y había alguien que había sido. El día del mensaje. Sí, tú eres adoptada. Sí. Adoptar en la Biblia, que se escribe huiotesia, es un proceso por el cual pasa un hijo que ha sido engendrado y que es un tecnón recién nacido para llegar a ser un huío, un hijo maduro. ¿Estamos? La mayoría de las Biblias traducen adopción. ¿Qué es un hijo adoptado? Es alguien que se recibe como hijo con todo el derecho legal de hijo sin serlo biológicamente. ¿Me explico? Ese hijo tiene todos los derechos de los hijos biológicos. Yo tengo a Gabriel, pero si yo llego a adoptar a otro muchacho, ¿cierto? Por ley, en papeles y todo, legalmente ese muchacho tiene los mismos derechos que Gabriel. Lo único que los diferencia es que Gabriel es biológicamente mi hijo, ese muchacho no. Biológicamente no es hijo mío. Eso es lo que significa la palabra adopción. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros hemos sido adoptados de esa forma por Dios. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Y es tan claro esto que la misma palabra griega que se utiliza, la original palabra griega, no significa hijo recibido o persona recibida como hijo legal sin serlo. No, eso no traduce. Traduce es proceso por el cual pasa un hijo para llegar a la madurez. Eso es lo que significa huiotesia, proceso por el cual pasa un hijo para llegar a la madurez. Por eso la palabra correcta que debería estar en las traducciones, la mayoría de las traducciones bíblicas, es filiación. Filiación. ¿Qué es un hijo por filiación? ¿Qué significa ser hijo por filiación? La palabra adopción y filiación están hablando en términos de derecho. Es el derecho que tiene alguien de algo. El adoptado tiene el derecho, ¿cierto?, de un hijo sin serlo. El que es por filiación tiene el derecho de un hijo porque es un hijo realmente. Todos los hijos tienen un derecho legal. ¿Quiénes tienen hijos acá? Tú tienes hijos. Los que tienen hijos probablemente son los que lo van a heredar legalmente a ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sus hijos tienen derecho de ser sus herederos? ¿Por qué cree, pastor, que sus hijos tienen derecho a ser sus herederos? Y pastora, ¿por qué? Porque son sus hijos, ¿cierto? Son sus hijos. El derecho legal que les da el poder recibir todo lo que recibe un hijo se llama filiación. Filiación se llama. Sus hijos biológicos tienen un derecho y eso se llama filiación, porque son sus hijos biológicos, fueron engendrados. Amén. Pero la palabra que sale en la Biblia es adoptado.
Y he estudiado esto tanto, y con los que saben mucho más que yo de este tema llegan a la conclusión de que la palabra adopción está erradamente colocada allí en la mayoría de las traducciones de la Biblia. Allí debería ser filiación, porque adopción es el derecho que tiene una persona, ¿cierto?, de ser tomada como hija, como hijo, sin serlo biológicamente. Pero filiación es el derecho que tiene una persona, ¿cierto?, los derechos legales que tiene una persona porque realmente es hijo biológico. Usted sabe que tanto el que es hijo biológico como el que es adoptado tienen los mismos derechos, pero el uno los tiene porque se pasó por un proceso de adopción y el otro sencillamente porque es hijo legal, engendrado. Amén. Entonces, la palabra que utiliza Pablo aquí en esas cartas que acabamos de leer originalmente es huiotesia, que debería traducirse filiación, no adopción. Entonces, quítese usted de la mente que es adoptado. Usted ha sido engendrado por Dios. Amén. Y lo que le da los derechos legales como hijo de Dios es la filiación, ¿cierto? Y esta palabra huiotesia lo que realmente significa, si uno la desglosa, es proceso o tesia, y ahí viene la palabra tesis. ¿Qué es una tesis? Pero es un estudio concienzudo de algo, y hacer una tesis no la hace usted en un día, ¿cierto? Es un proceso. Es un proceso. Muchos diccionarios la traducen, esta palabra tesis o tesia la traducen proceso por el cual pasa un hijo para llegar a ser esto, maduro, llegar a la madurez. ¿Por qué Pablo escribe eso? ¿Por qué para Pablo es tan importante, o para Dios es tan importante esto? ¿Por qué para Dios es tan importante que usted no se quede un tecnón, un niño, un bebé, sino que crezca y madure? ¿Por qué? Amén. Que lleguemos a ser como Él es, ¿cierto? Llegar a ser como Él es crecer, madurar espiritualmente. Esa es la meta. El punto de referencia de nosotros es Jesús. Pero vuelvo y la pregunta es: ¿para qué quiere el Señor que yo llegue a esa madurez? ¿Para qué quiere el Señor que yo sea ese hijo maduro? Eso es, bien, eso está correcto. Claro que hay tecnones por ahí que evangelizan más que los huíos. No, ¿verdad? Hay recién nacidos, hijos tecnón, que evangelizan mucho más que un hijo maduro, que un huevo, digo yo. ¿Para qué quiere Dios que tú madures? ¿Sabes por qué? Eso yo lo expliqué en ese mensaje, se les olvidó. Porque el Señor nos va a entregar una herencia. El Señor nos va a entregar una herencia. Pues dice yo dije que la herencia no es un regalo de Dios para todos los hijos. La herencia es algo que se galardona, es una recompensa para los hijos maduros de Dios. O sea, la herencia no es un regalo. Vamos a Colosenses. Vaya conmigo rápidamente a Colosenses porque no fue el tiempo. Colosenses capítulo 3, miremos el verso 22, no. El verso 23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la ¿qué? ¿Qué dice en su versión? ¿De la qué?
¿De la qué? ¿La herencia es una qué? Recompensa. Ahora miremos qué es la herencia. ¿Cuál es esa herencia que Dios quiere darnos? Eso sale en casi muchas cartas de Pablo, sale cuando Pablo está hablando, por ejemplo, de los que no van a heredar, ¿cierto? O los que van a heredar él. Siempre se refiere a qué? A un reino, al reino que se va a manifestar un día de Dios en la tierra. Aunque el reino ya está presente hoy entre nosotros, se está formando dentro de nosotros, ¿cierto? Va a haber, el reino tiene dos implicaciones, tiene una presente y una futura. La presente es que el reino se está formando en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en ese proceso de llegar a la madurez, en que nosotros, ¿cierto?, realmente somos gobernados por ese reino. Amén. Y eso es un proceso. No todos son gobernados por el reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno. La palabra reino significa gobierno. Y es el gobierno de Dios. ¿En dónde? En el corazón del hombre. Lo triste es que todavía Dios no reina en todos los corazones de sus hijos. Estoy hablando de sus hijos. Dios no está reinando todavía en los corazones de sus hijos. Todavía hay muchos hijos que hacen lo que quieren y no lo que el rey dice. Pero Dios está haciendo el trabajo por medio del Espíritu Santo. Dios está llevando a cabo esta huiotesia. Dios está llevando ese proceso en cada uno de nosotros de transformación que vimos ayer, hasta llevarnos a donde, a madurez, para cuando seamos maduros entregarnos ¿qué? La herencia. ¿Cuál herencia? El reino. ¿Usted sabía que todos no van a reinar juntamente con Cristo? Todos los hijos no van a reinar. El reino no es un regalo, la herencia no es un regalo, es una recompensa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ganarnos esa recompensa? Facilitarle las cosas a Dios en ese proceso que Dios está llevando a cabo con nosotros de llevarnos ¿a dónde? A la madurez. ¿Quién está llevando a cabo esa labor en nosotros? El Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces el mayor estorbo que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer esa obra somos nosotros mismos. Y el Señor quiere que tú y yo le facilitemos el trabajo. ¿Estamos? ¿Entendemos lo que es la herencia? Una recompensa, ¿cierto? ¿Entendemos que es el reino? Es un reino que Dios va a entregar. Por eso Jesús, un día que todos los discípulos llegaron todos felices porque habían hecho un montón de cosas, creo que ese es ese texto, ¿cierto? Que el Señor les dice, no se pongan contentos por eso, pongan contentos que su nombre están escritos. Creo que fue ese texto o es otro texto, pero llega un momento en que les dice, ¿Señor? Sí. Pero es ahí donde les dice, no teman. No sé si es ahí, pastor. No teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Yo pienso que los que van a heredar el reino realmente es una manada pequeña. No teman, manada pequeña. ¿Cuántos quieren heredar el reino aquí? Yo quiero heredar. Hay que pasar por este proceso para pasar de ser un tecnón, un hijo recién nacido, a un huío, un hijo maduro, grande. Y el huío se reconoce porque tiene el carácter de Cristo. Cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios o el Hijo del hombre, la palabra hijo ahí es huío, no es tecnón. Él es el hijo maduro de Dios. Y el deseo del Señor es tener muchos hijos como Él. Y el deseo de Dios es engendrar muchos hijos y llevarlos y pasarlos por ese proceso para que lleguen a ser como Él, como el hijo maduro, como Cristo, el Hijo de Dios. Amén.
Sí. No heredar, perder el reino, no heredar el reino, porque es que hay textos que dicen que los mentirosos, los borrachos, no sé, una cantidad de conductas carnales, dice, como se los he venido diciendo, dice Pablo, que esos no van a heredar el reino de Dios. Entonces dicen, si ve que no van a heredar el reino, se van a condenar. Una cosa es perder la vida eterna y otra cosa es perder el reino. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque si perder el reino es perder la salvación, entonces el reino ya no sería una recompensa. Lo que acabamos de leer de Pablo en Colosenses sería una mentira. Pero lo que me dice allí la palabra es que el reino o la herencia es una ¿qué? Recompensa. Y es lo que muchos probablemente van a perder, no van a heredar, pero no está en juego la vida eterna, la salvación de ellos. Es otra cosa totalmente diferente. Amén. Porque es que una de las cosas, ese es un tema largo y Juan nos va a meter allá, este evangelio nos va a meter allá. Y es un tema que muchos pastores, mucha iglesia aún tienen un velo. Porque para muchos pastores no se pierde la salvación y punto. ¿Por qué no se pierde? Porque dice un texto que somos las ovejas en la mano de Dios y que Él nunca nos va, ¿cómo es que dice? Nadie la arrebatará de mi mano. Y bueno, me dan 20 textos. Y los que dicen se pierde, claro, me tocan un texto que está por ahí en Hebreos 5 y otro en Hebreos 10. Mire que sí se pierde, yo estoy haciendo malabarismo acá. Sí se pierde, ¿cierto? Miren que sí se pierde, es que en esto yo me muevo y yo me siento como en la sala de la casa. Entonces, muchos tienen textos que se pierden y muchos tienen textos que no se pierden. Yo le digo. No, él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo, una cosa, todos vamos a ser parte del reino, pero no todos vamos a gobernar juntamente con Cristo en el reino. O sea, todos no vamos a tener la misma jerarquía en el reino. ¿Ah? Sí. Mire, lo de la salvación lo vamos a tocar en su momento. Sí, parece. Bueno, digamos que dijera reino. Hoy estarás conmigo en el reino. Usted también y todos vamos a estar en el reino, ¿cierto? Pero no todos vamos a tener un gobierno en el reino. ¿Sí me entiendes? Van a haber jerarquías en el reino de Dios. Van a haber gobernantes que van a ser huíos de Dios, reinando juntamente con Cristo. Amén. Entonces, después lo de la salvación, pues lo que me pide el pastor es un tema que nos gastamos otra hora, pero es importantísimo. Sí, claro. Es una recompensa y es diferente. Podemos perder el reino, pero nunca la salvación. Les voy a dejar un tip que de ahí parte el buen entendimiento de lo que es la salvación. Todo lo que Dios hace con el ser humano lo hace en 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. La salvación es integral. La salvación toca esas 3 áreas.
La primera parte que Dios toca en la salvación es el Espíritu. Cuando usted nace de nuevo, viene, recibe a Jesús y el Espíritu viene y toca su Espíritu. Esa es la primera parte que Dios toca allí, su Espíritu, ¿cierto? Y le da vida, ¿cierto? ¿Y de qué lo libra? De la condenación eterna. Usted recibe ahí que la vida eterna y es librado de la condenación eterna. Amén. Pero usted no es solo espíritu, usted también tiene un alma. Y Dios quiere salvar también su alma. ¿Cómo se salva el alma? El alma no se salva naciendo de nuevo, el alma se salva siendo transformada. Como leímos ayer en Romanos capítulo 12, 2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados por medio de la renovación de su mente. El alma hay que transformarla. ¿Qué es el alma? Pensamientos, emociones y voluntad. Eso solamente se salva a través de la transformación que Dios está llevando a cabo hasta el último día que estemos en esta tierra. Y ese día que usted ya parta de esta tierra y esté cara a cara con el Señor lo va a pesar y lo va a medir y va a mirar. Lo va a mirar con esos ojos que miró a Juan allá en Apocalipsis, ojos de fuego. Vamos a pasar por ese fuego. El fuego de su mirada. ¿Y sabe qué quiere ver Él ahí? En usted quiere ver a Cristo. ¿Qué tanto Cristo hay en usted? Y si Él encuentra la medida de Cristo que Él espera, usted pasa la prueba. Es un huido de Dios. Venga para acá. Amén. El alma se salva por medio de la transformación. Amén. Cuando usted es transformado. ¿Y qué está en juego en la salvación del alma? Dos cosas. Como esa persona ya es hijo, ya tiene la vida eterna en su espíritu, ya nació de nuevo, lo que está en juego en el alma es o recompensa o disciplina. Dios no condena hijos, Dios disciplina hijos o recompensa hijos. Si usted no llega a la madurez, probablemente va a pasar por una disciplina. ¿Cuál es la disciplina dispensacional? No es aquí, es dispensacional. La disciplina dispensacional es, por ejemplo, el hecho de no poder heredar el reino. Eso es una disciplina. Y hay muchas otras. Probablemente no vas a estar en la boda del Cordero. Probablemente no va a poder disfrutar de muchas cosas que sí van a disfrutar aquellos que van a heredar el reino, aquellos que llegan a la madurez. Pero su salvación y su vida eterna ya no la pierde, porque Dios no condena a los hijos, Dios disciplina a hijos. Hay una palabra en la Biblia, cierto, que muchos pastores la han tomado como condenación, y es, ¿sabe por qué la toman como condenación? Porque la traducción es castigo, pero si usted se va al original dice disciplina. O sea, la palabra original allá es disciplina. Y es muy diferente la disciplina de Dios a la condenación de Dios. Es muy diferente. ¿Cuántos aquí disciplinan sus hijos? Todos. Pero ¿cómo hace usted para que ese hijo deje de ser hijo suyo y lo mande usted para la porra, fuera de acá, que usted ya no es mi hijo? Así lo eche de su casa, siempre va a llevar sus genes, los genes suyos en él. Nunca va a dejar de ser su hijo. El día que Dios puso su genética, fuimos engendrados, puso su espíritu, y nunca vamos a dejar de ser hijos de Él. Pero sí podemos ser disciplinados por Él, que es diferente. Amén. Y el tercero es espíritu, alma, pero ¿qué tiene también? Un cuerpo. ¿Cuándo va a ser la redención del cuerpo? Cuando Él vuelva, dice. Primeramente los que murieron en Cristo, luego los que estén vivos, dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué van a recibir? Un cuerpo espiritual, un cuerpo diferente, un cuerpo, lo que llaman un cuerpo glorioso. Cuando eso suceda, ahí se completa la salvación del ser humano. La salvación del ser humano es integral, espíritu, alma, cuerpo, y cada una cumple una etapa. Eso es por etapas, primero el espíritu, luego el alma y por último, cuando Él venga, el cuerpo. Amén. Yo no sé si ese tip le abre los ojos un poquito más en cuanto a la salvación. Por eso no podemos quedarnos en que se pierde o se gana, se pierde o... No,
me estás hablando de que, porque es que hay que ir al texto. En el contexto de los textos siempre, créame, hay una palabra que nos deja identificar de qué está hablando el Señor, si está hablando del alma, del espíritu, del cuerpo, ¿cierto? Pero muchos pastores leen, sí, se va para el infierno, y mandan a todas esas pobres ovejas para el infierno, porque un día se portaron mal. Sí, pasa el pastor y lo vio en la esquina tomando cerveza, ese condenado para el infierno se va a ir si el Señor llega esta noche. Así dicen. No. ¿Ah? Ay, por ahí que sean ¿cierto? Lo pillan mal parado. Entonces, si la salvación que Dios le ha dado, si la vida eterna que Dios le ha dado dependiera de cómo se portó usted la semana pasada, ahí tendríamos todos que decir, ay de mí. No, ¿verdad? Pero entonces, como usted hoy oró, ayunó, diezmó, hizo buena obra en su casa, no discutió con la esposa, le puso la otra mejilla, no sé, hizo tantas cosas tan bonitas, usted se siente hoy salvo y dice, hoy sí, que venga el Señor hoy, porque hoy me voy para el cielo directo. No, Dios, el amor de Dios no es así, no cambia. No es que usted se portó mal, hoy se condena, se portó bien, hoy se salva. No. Si usted realmente nació de nuevo, nadie le va a quitar eso. Pero mucho cuidado, porque hay algo que se llama la disciplina de Dios, y no es suave. Quiero decirle, algún día vamos a hablar de la disciplina de Dios, porque hay mucho texto sobre la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios es fuerte, es fuerte. Se van a perder cosas que uno va a llorar, va a decir, ¿por qué perdí esto? ¿Por qué no alcancé esa madurez, ¿cierto? Entonces, pero es una recompensa, hay que ganarla, hay que buscarla. Vamos a orar. Me tomé mucho tiempo. Échele la culpa al pastor porque me pidió que. Pero cuando lleguemos, yo sé que Juan nos va a llevar a hablar de ese tema. Cuando lleguemos allá profundizamos un poquito más. Hoy dimos unos tips en cuanto a lo que tiene que ver la salvación, amén.